3 meses en la escuela del Espíritu. Tercera semana, quinto día. Lea Hechos capítulo 6, versículo 13 al capítulo 7, versículo 56. Y dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día a Isaac, a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, el número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le haría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor.
Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar y le dijo al Señor. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez y por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó la casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Veamos. Según Hechos capítulo 6, versículo 14, las acusaciones contra Esteban eran dos: cambiar las costumbres, es decir, contradecir la ley de Moisés, y blasfemar contra el templo. Estas son las mismas acusaciones que se hicieron contra Jesús. En su largo discurso ante el concilio, Esteban responde a esas dos acusaciones. Lo hace contando la historia de Israel, pero haciendo recalcar que esa historia algunos elementos que explican su actitud. En primer lugar, en cuanto a la acusación de rechazar a Moisés, lo que Esteban hace es mostrar que no es él, sino los que le acusan, quienes de hecho rechazan a Moisés. Para mostrar este punto, cuenta la historia de Israel señalando que los jefes y los poderosos
repetidamente han rechazado a las personas a quienes Dios ha enviado. El primer caso es el de José, a quien los patriarcas, movidos por envidia, lo vendieron, versículo 9. Pero Dios tenía otros planes y el mismo José, a quien vendieron, luego fue el instrumento de su salvación. Moisés tuvo que huir de Egipto porque sus hermanos israelitas amenazaron con delatarle entre las autoridades egipcias. Pero pasados 40 años, resultó ser que Moisés era el escogido de Dios para liberar a su pueblo, versículo 30. El punto del argumento se ve claramente en este pasaje. A este Moisés, a quien habían rechazado, a este lo envió Dios como gobernante y libertador, versículo 35 al 36. Y lo mismo ha sucedido con los demás profetas, porque, como dice Esteban, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Versículo 52. Acto seguido, Esteban lleva su argumento al punto culminante. Lo que los antiguos hicieron con todos los enviados de Dios, eso mismo es lo que ahora han hecho con Jesús el justo, de quien ellos habían sido entregadores y matadores. Versículo 52. En cuanto a la acusación de rechazar el templo, Esteban no la niega. Al contrario, dice que el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Versículo 48. El resultado es que los del concilio se enfurecieron y se dispusieron a darle muerte. Juzguemos. ¿Por qué cree usted que los del concilio se enfurecieron al escuchar lo que Esteban les decía? Tome en cuenta que muchas veces cuando nos enfurecemos al escuchar algo, no es solo porque no nos gusta, sino también porque tememos que pueda ser verdad. Si alguien nos acusa de algo increíble, ni caso le hacemos. Pero si nos acusa de algo más creíble y sobre todo si nos acusa de algo que nosotros mismos tememos pueda ser verdad, entonces nos enfurecemos. ¿No será que los del concilio se enfurecen porque temen que pueda ser verdad que se están comportando de igual modo que lo hicieron los antiguos? Note además que tales rechazos casi siempre son motivados por intereses propios. Sus hermanos vendieron a José, los israelitas amenazaron a Moisés y los antiguos rechazaron a los profetas, porque en cada caso algún interés propio se veía amenazado. En el caso del concilio, esto va unido al ataque del templo. El templo es la base de su poder. Sin el templo, mucho de ese poder se desvanecería. Piense, cuando en nuestra iglesia se rechaza a alguien y decimos que lo hacemos porque somos cristianos, ¿será que hacemos lo mismo que aquellos miembros del concilio? Al menos en algunos casos tal cosa es posible. Actúe, piense en alguien en su iglesia que en fecha reciente propuso algo nuevo, tal como algún programa distinto o un modo diferente de hacer las cosas y se le rechazó. Si tal fue el caso, resuelva volver a examinar lo que se propuso, considerando la posibilidad de que Dios haya estado en esa propuesta. O piense en alguien a quien su congregación rechaza o margina. ¿Por qué lo hace? A veces decimos que lo hacemos por razones morales, pero muchas veces lo hacemos por defender nuestro prestigio. En tal caso, hacemos lo mismo que aquellos miembros del concilio. Anote sus reflexiones. Discútalas con otros, estudie la posibilidad de tomar una acción distinta de lo que se ha hecho antes.